Bueno, señor, ya te tenemos. Sin duda, dijo el joven romano a quien los piratas acababan de llevar prisionero a su isla. Pero, por supuesto, ¿me dejaréis marchar si mis amigos pagan un rescate? Desde luego. ¿Cuánto pedís? 20 talentos. 20 talentos era muchísimo dinero. ¿Eso es todo? Dijo riendo Julio César. Os prometo 50. Envió a varios amigos a la ciudad más cercana para que le llevaran el dinero. Mientras tanto, se acomodó entre aquellos feroces piratas cilicios de los que hemos hablado en la vida de Pompeyo. Durante 38 días residió en la isla y trató a los saqueadores como si él fuera su señor y no su cautivo. Cuando vuelva a ser libre, les dijo, regresaré aquí y os crucificaré. Ellos sonrieron ante su franqueza. Llegó el dinero. Julio se marchó, reunió una flota de barcos, navegó de vuelta a la guarida de los piratas y, fiel a su terrible palabra, los mató a todos. Joven como era, se ve que tenía una voluntad férrea y severa. Y si se piensa que fue cruel con los piratas, hay que tener en cuenta que los hombres de aquellos tiempos, como sucede con demasiada frecuencia ahora, pensaban que era correcto aplastar a los enemigos sin piedad. En Roma, el joven César era famoso por su facilidad de palabra. Las personas que necesitaban defenderse de cualquiera que las acusara se alegraban de que César hablara en su favor. Se abrió camino hasta el corazón del pueblo, que admiraba a Pompeyo, pero empezaron a querer más a César. Y un día se alzaría sobre todos los demás y se erigiría como amo del mundo romano por mar y por tierra. Ya hemos hablado de Mario, el general que comía pan duro. Había muerto, pero César, que era sobrino de la esposa de Mario, no quería que cayera en el olvido. Mario se había puesto del lado del pueblo contra los orgullosos patricios. César estaba seguro de que el mundo romano era ahora demasiado amplio para que lo gobernaran esos patricios. Debía ganarse a la masa del pueblo para su bando y acumular el poder en sus propias manos, porque creía que podía dar orden y paz a Italia y a todas las demás tierras de la República. Una mañana, algunas personas entraron en el templo de la colina del Capitolio. «¡Mirad!», gritó uno. «¡Hay estatuas nuevas! ¡Y todas de oro bruñido!», exclamó otro. «¿A quién representan?». «¡Ah, conozco este rostro! Es el rostro del valiente Mario. Y aquí hay algo escrito debajo de la estatua. Dice que las figuras representan a Mario venciendo a los cimbros del norte». Al poco tiempo, inmensas multitudes se agolpaban en la colina para contemplar las estatuas doradas. Los patricios fruncían el ceño. La plebe, el pueblo llano, estaba alegre. Pronto se supo que Julio César había colocado la figura de Mario en el Capitolio. César pasó de un cargo a otro, magistrado, sumo sacerdote y luego pretor, vistiendo la capa con franja de púrpura. Durante un tiempo estuvo al mando de Hispania. De camino a Hispania cruzó los Alpes. Él y sus tropas pasaron junto a una pequeña ciudad. «Me pregunto», dijo un amigo señalando el grupo de casas en la ladera de la colina, «si la gente de allí se esfuerza por alcanzar los lugares más altos, como hacen los hombres de Roma». «¿Por qué no?», respondió César. «Yo lo haría si viviera en esa ciudad. Preferiría ser el primer hombre aquí que el segundo en Roma». Llevó a cabo la guerra en Hispania con mucho ánimo, obligando a las tribus indígenas a someterse a las águilas romanas y condujo a sus legiones hasta el océano Atlántico. A su regreso a Roma fue elegido cónsul. Entonces asumió el gobierno de la Galia, la actual Francia, con los belgas como vecinos. Pero en ese momento estaba dividida entre 300 tribus diferentes. Y más allá del mar, en el norte, estaba la tierra tan a menudo envuelta en niebla y azotada por vientos contrarios, la tierra de los britanos. En las llanuras y bosques de esta vasta región, los romanos, duros como robles, orgullosos como reyes, audaces como leones, se encontraron con las tribus y libraron con ellas muchas batallas terribles. Se dice que César tomó 800 ciudades en la Galia y se enfrentó en varias batallas con 3 millones de hombres, 1 millón de los cuales fueron muertos por sus ejércitos y 1 millón fueron hechos prisioneros. Por supuesto, no podemos estar seguros de las cifras, pero el hecho es que César salió vencedor. El general era delgado de cuerpo. Su salud no era especialmente buena. A veces le dolía la cabeza y le daba un síncope.
Sin embargo, nada le apartó de su propósito. Ponía su rostro como un pedernal y sus hombres parecían adorarle, igual que los franceses hicieron con Napoleón mucho tiempo después. Por ejemplo, en Britania los romanos se encontraron con los nativos en un lugar pantanoso, y una banda de hombres de César se encontró atrapada entre los britanos. Uno de los romanos tomó la delantera, se abrió paso entre los isleños, los derrotó y rescató a sus camaradas. Luego se zambulló en el arroyo que pasaba por allí, nadó, vadeó el fango del pantano y llegó al lugar donde el general estaba observando. Sin embargo, perdió su escudo y, profundamente afligido, cayó a los pies de César diciendo: «General, he perdido mi escudo, te pido perdón», como si hubiera hecho algo vergonzoso. En otra ocasión, al ser capturado uno de los barcos de César en la costa de África, toda la tripulación fue ejecutada excepto uno, al que se le mostró clemencia. Pero él era demasiado orgulloso para aceptar incluso la vida de un enemigo, por lo que exclamó: «No es costumbre de los soldados de César recibir cuartel, sino darlo», y se clavó una espada en el pecho. César no era un simple comandante estricto. Pensaba en la comodidad de sus partidarios en la medida de sus posibilidades. Un día él y algunos amigos estaban de viaje. Estalló una tormenta y, buscando refugio, divisaron la choza de un pobre. Corrieron hacia ella. Solo había una habitación en la vivienda y solo había espacio para acoger a uno de los forasteros. Aunque la historia no lo dice, es de suponer que el dueño de la choza estaba presente. Uno de los acompañantes de César, llamado Opio, estaba enfermo. A César, como persona de mayor rango, se le cedió la cama en la cabaña, pues la tempestad aullaba y era evidente que los viajeros no podrían avanzar esa noche. Pero César cedió su lugar al enfermo, y él mismo, con el resto de sus compañeros, durmió bajo un cobertizo que había fuera de la cabaña. César demostró así su convicción de que el deber del fuerte es ayudar al débil. Cuando había que librar una batalla, Julio César no se quedaba de brazos cruzados mientras sus soldados soportaban el peso de la guerra. En su campaña en la Galia fue sorprendido por una repentina avalancha de tribus helvéticas. Rápidamente el ejército romano se puso en formación y se enfrentó al enemigo. Un sirviente le llevó el caballo a César, pero él no quiso montar. «Llévatelo», le dijo al asistente, «hasta que el enemigo se retire y necesite mi caballo para la persecución». Dicho esto, el general cargó a pie contra los nativos, y sus hombres, sintiendo que su líder compartía el peligro, no se acobardaron ante el encarnizado conflicto. Su batalla más dura fue contra la tribu de los Nervios, en los espesos bosques de Bélgica. Los romanos estaban instalando su campamento en el bosque, cavando trincheras y estabulando los caballos, cuando 60.000 nervios, con su melena desgreñada, lanzaron un grito y atacaron. Muchos oficiales romanos cayeron muertos. César agarró el escudo de uno de sus soldados y se adelantó para animar a sus tropas. En un momento parecía que toda la tropa romana iba a ser aplastada. La 10ª legión estaba en una colina. Al ver el peligro extremo, se apresuró a bajar y cambiaron el rumbo de la batalla. Al otro lado del ancho Rin, César construyó un gran puente de madera, a pesar de la fuerte corriente del agua. Sobre este puente marcharon los romanos y desde allí se adentraron en la tierra de los germanos. La región más salvaje no pudo amedrentarlos. Más allá del mar se encontraban las islas británicas. Los romanos habían hablado a menudo de aquel lejano país. «No creemos que exista tal lugar», decían algunos. «Oh, sí», respondían otros, «pero es un continente tan enorme que es inútil intentar conquistarlo». Julio César no habló de ello, actuó. Con una gran flota cruzó el Canal de la Mancha. Pronto se vieron soldados romanos llevando sus águilas por los acantilados de Kent, por las orillas del viejo Támesis y por los bosques de más allá. Por fin llegó el momento de regresar a Italia. Los ciudadanos de Roma estaban frecuentemente entre el tumulto y el miedo. Pompeyo no podía conservar el amor del pueblo. Los nobles de Roma, los patricios, no tenían los grandes corazones y las mentes brillantes que se necesitaban para dominar un imperio tan vasto. «¡Oh, ojalá venga César!», susurraba la gente. César condujo a su espléndido ejército a través de la Galia hasta la frontera con Italia y se detuvo en el pequeño río Rubicón. ¿Debía cruzar a suelo italiano?
¿Debía declarar la guerra a su viejo amigo Pompeyo, que se había casado con la hija de César? ¿Debería derramar sangre romana? ¿Se atrevería, como un jugador de dados, a lanzar un dado que podría significar la pérdida del gran juego y su ruina? Miró el agua, miró a sus amigos, por fin sumergió su caballo en la corriente, gritando: «¡La suerte está echada!». César marchó hacia Roma, severo, tranquilo, fuerte, como la subida de una marea que nadie puede detener. Por las puertas de Roma entraba y salía la gente, a pie, a caballo o en literas. «¡Estamos con César!», gritaban algunos. «¡Estamos con Pompeyo!», gritaban otros. «¡Estamos a favor de los patricios!», gritaban algunos. «¡Estamos a favor de la plebe!», gritaban otros. Así se dividió la ciudad. Un caballero romano se dirigió a Pompeyo y le dijo con sorna: «Pisa fuerte, señor. Dijiste una vez que con solo hacer eso surgiría un ejército». Pompeyo no dio pisotón alguno. Huyó a la costa, cruzó el mar y preparó a las tropas que se reunieron en torno suyo para la última batalla contra César. Ahora que era el amo de Italia, César pasó a Hispania y acabó con todos los hombres que se pusieron del lado de Pompeyo. Y ahora que también dominaba Hispania, regresó a Italia, fue nombrado cónsul por los romanos y partió al encuentro de Pompeyo. Tan rápido marchó hacia la costa oriental de Italia que el grueso de su ejército se quedó rezagado y murmuraba amargamente. «Es invierno», dijeron. «Este hombre no se detiene ni por el viento ni por el granizo. ¿Cuándo terminará nuestro trabajo? ¿Acaso cree que nuestros cuerpos son de piedra o de hierro? Nuestros mismos escudos y corazas piden descanso». Pero cuando llegaron al mar y descubrieron que su general ya había zarpado hacia la costa opuesta, se sintieron avergonzados y esperaron ansiosos a que la flota regresara a buscarlos. César, por su parte, deseaba reunir cuanto antes a todo su ejército, pues las legiones de Pompeyo pululaban por tierra y los barcos de Pompeyo navegaban por el Adriático. Una noche abandonó su campamento, entró con una nave de 12 remos en un río y ordenó a los remeros que se apresuraron a bajar al mar tan rápido como pudieran. Trabajaron con ahínco. César, vestido con una capa raída, permanecía sentado, silencioso y pensativo. A medida que la nave se acercaba a la desembocadura del río, el agua se volvía extremadamente agitada y las nubes y el aire oscurecido formaban una imagen terrible. El piloto temblaba. No sabía que César estaba a bordo, pues el general iba envuelto en su manto. «Es una locura ir más lejos», exclamó el piloto. «¡Debemos regresar!». César se levantó, se echó la capa hacia atrás y dijo: «Sigue adelante, amigo mío, y no temas nada. Tú llevas a César y su fortuna». Como gigantes, los remeros remaron contra la tempestad. La mirada y la voz de César parecían doblar sus fuerzas. Sin embargo, la naturaleza es más poderosa que el hombre. La nave tuvo que dar media vuelta y regresar al campamento. Las tropas fueron transportadas desde Italia más tarde. Los ejércitos de Pompeyo y César estaban ahora frente a frente. Tan animosos eran los hombres de César que, a pesar de su falta de alimentos y otras comodidades, mostraron un rostro alegre. Desenterraron algunas raíces comestibles, las remojaron en leche e hicieron una especie de pan, un alimento pobre, pero mejor que nada. Algunos de ellos se arrastraron cerca del campamento de Pompeyo y arrojaron un número de estas galletas duras en las trincheras, gritando: «Mientras la tierra dé raíces, resistiremos a Pompeyo». Ya hemos hablado de la batalla de Farsalia, 48 a.C., en la que Pompeyo fue derrotado. Las naves de César lo llevaron a Egipto, la tierra del Nilo y de la Esfinge, sobre la que reinaba la bella reina Cleopatra, que vivió del 69 al 30 a.C. Luego se oyeron las pisadas de los romanos en Siria y se vieron las águilas de César a orillas del Jordán. Llegaron noticias de que las guarniciones romanas en Asia Menor habían sido derrotadas por los armenios. César se dirigió inmediatamente hacia el norte, a través de las montañas del Líbano, donde crecen los cedros, a través de los montes Tauro y hasta las llanuras del Ponto. Una batalla puso fin a la guerra. Una vez obtenida la victoria, César se sentó en su tienda y escribió un mensaje al Senado de Roma. Contenía, en latín, solo 3 palabras: «Llegué, vi, vencí». Había llegado al Ponto, había visto al enemigo, lo había vencido. El discurso de César fue conciso, es decir,
solo utilizó las palabras justas para dejar claro lo que quería decir. La siguiente escena transcurre en África, cerca de las ruinas de la ciudad de Cartago. Un gran ejército de númidas, jinetes que habitaban en el país que ahora se conoce como Argelia, amenazaba a los romanos. En aquel momento, la comida para los caballos era tan escasa que había que mezclar algas con hierba para los corceles romanos. Un día, la caballería de César estaba descansando. Ningún enemigo parecía estar a la vista. Se oyó el sonido de una flauta, la tocaba un africano de piel negra, que bailaba a su son. Los soldados salieron corriendo de su campamento, se sentaron alrededor del africano bailarín y se rieron mientras éste jugueteaba y ponía los ojos en blanco. De repente se oyó un grito de guerra. Los númidas habían salido corriendo de un escondite. Mataron a muchos de la caballería romana. El enemigo incluso entró en el campamento, pero César se precipitó hacia adelante y los africanos retrocedieron y huyeron. Poco después se produjo otro enfrentamiento. Un portaestandarte huía de los númidas. César se encontró con él, lo agarró por el cuello, le dio la vuelta y le dijo en voz baja: «Mira al enemigo desde este ángulo». La victoria final se obtuvo por sorpresa. César condujo a sus hombres a través de pasos rocosos y bosques oscuros, y cayó por sorpresa sobre el campamento númida. El rey Juba huyó a toda prisa y César se convirtió en el señor del norte de África. Así pues, había llegado el momento de ir a Roma y disfrutar de un triunfo, mientras toda la ciudad gritaba «¡Io, io, io!». En la gran procesión por las calles caminaba el hijo de Juba, un joven príncipe que vivió mucho tiempo en Roma y se convirtió en escritor de historia y gran favorito de los ciudadanos. César agasajó al pueblo con banquetes tan grandes que los invitados se sentaban a 22.000 mesas. En los teatros se celebraban combates de gladiadores. Las luchas entre barcos también eran del agrado del público, ya que se llevaban a cabo en inmensos estanques construidos al efecto. El pueblo se decía ahora: «Pompeyo ha muerto, Craso ha muerto. ¿Quién puede gobernar la gran república sino César? Entreguemos todo el poder en sus manos». Fue nombrado cónsul por cuarta vez. Luego fue nombrado dictador, o señor de Roma, señor del Senado, señor de los ejércitos, señor de todas las provincias romanas. Ahora le habría sido muy fácil vengarse de sus enemigos. Sus tierras, su dinero, sus casas, sus vidas, podría habérselo llevado todo y nadie podría resistirse a su voluntad. Pero César amaba a Roma y a la República. Quería curar sus heridas. Quería que todas las clases, aristócratas y plebeyos, vivieran unidas. Cuando el Senado romano vio la generosidad con la que se comportaba con sus enemigos, ordenó la construcción de un nuevo templo para mostrar su admiración por su espíritu. El templo se construyó en honor de la diosa Misericordia o Clemencia. Otro acto de alteza de miras de César fue levantar las estatuas caídas de Pompeyo. Estas figuras habían sido arrojadas al suelo por sus seguidores, pero ahora se erguían de nuevo para que los transeúntes las contemplaran. Cuando Cicerón, el famoso orador, vio este acto, dijo: «César se ha hecho una estatua levantando la de Pompeyo». Algunos patricios odiaban al nuevo dictador. Sentían que se interponía en su camino y les impedía obtener riquezas y mando. Los amigos de César conocían este odio y le rogaron que no saliera nunca sin escolta. «No», respondía él, «es mejor morir una vez que andar siempre con miedo a la muerte». César se sentaba solo en su habitación y hacía grandes planes. Soñaba con cosas que haría por Roma y por el mundo. Se decía a sí mismo: «Marcharé contra los partos en el este y contra los germanos en el norte y los someteré a mi voluntad. Excavaré el golfo de Corinto para que los barcos puedan pasar por un canal marítimo. Haré que el río Tíber sea más profundo para que los grandes barcos mercantes lleven sus cargas de grano, vino y aceite a las puertas de Roma. Drenaré el agua sucia de los grandes pantanos para que los campos agradables ocupen el lugar de los pantanos mortales. Construiré un dique a lo largo de la costa occidental de Italia y construiré puertos en los que puedan anclar cientos de barcos». Si hubiera vivido, probablemente habría hecho todas estas cosas, pero su vida fue truncada. Sin embargo, una cosa pudo llevar a cabo, que hoy debería merecer nuestro agradecimiento. El cómputo de días, meses y años estaba desordenado.
Se oye decir que hay 365 días en un año. Así es, pero eso no es todo. El pueblo de Egipto descubrió hace mucho tiempo que había 365 días y un cuarto en un año. Los romanos no habían contado este cuarto extra. César dispuso que, como 4 cuartos de día forman un día completo, este día extra se añadiera al año cada 4 años. Así pues, tenemos lo que llamamos un año bisiesto de 366 días. Como Julio César estableció el calendario correcto, lo llamamos calendario juliano. Y también podemos señalar que uno de los meses, julio, se llama así en su memoria. Un día se oyeron gritos y risas en las calles de Roma. Era la fiesta de las Lupercales. César se sentó en una silla dorada en el foro y observó a la multitud animada. Su amigo Antonio se acercó a César y a la vista del pueblo le ofreció una corona adornada con hojas de laurel. «¡Oh, rey, ponte esta corona!», dijo Antonio. César negó con la cabeza, y los romanos vitorearon enérgicamente. Se alegraron de que la rechazara. Antonio volvió a presentársela. De nuevo, César la rechazó. De nuevo, los romanos vitorearon. Por tercera vez, César rechazó la corona. Algunos de los insensatos amigos de César pusieron coronas en las estatuas de César. Los patricios furiosos se las arrancaron. Los enemigos de César susurraban entre sí que había llegado el momento de poner fin a la tiranía. Había que asesinarlo. 2 de estos conspiradores eran Bruto y Casio. A menudo hablaban de la mejor manera de deshacerse del dictador. Sus oscuros pensamientos los hacían parecer pálidos y ansiosos. César lo notó y lo comentó con su amigo Antonio. Algunos de los amigos de César sabían que el peligro sobrevolaba, como dice la gente. De hecho, más tarde se contó que se habían visto hombres de fuego luchando en el cielo, y que extrañas luces surcaban los cielos por la noche. Los romanos creían en esas señales o presagios, que anunciaban acontecimientos buenos o malos. Cierto hombre, del que se decía que era sabio en presagios, decidió advertir a César. Este adivino le dijo un día: «¡Cuídate de los idus de marzo!». Hay que explicar que cada mes del año tenía un número de días llamados idus, y en el mes de marzo los idus duraban desde el 8º día hasta el final del 15º, una semana. Era mediados de marzo del año 44 a.C. César cenó con sus amigos y después firmó las cartas que le había llevado su secretario. Los invitados hablaban en voz alta. «¿De qué habláis?», preguntó César. «De la mejor muerte. ¿Cuál crees que es la mejor?». «Una repentina». Su muerte repentina llegó al día siguiente. Por la mañana, César acudió a la reunión del Senado. Había una multitud en las calles. «¡Ahí va César!», zumbaban muchas voces. Él vio al adivino y le dijo: «¿Ya han llegado los idus de marzo?». «Sí, pero no han terminado», respondió el adivino. Le pusieron a César un pergamino doblado en la mano. «Señor, te ruego que lo leas. Es muy importante», susurró una voz. «¡Salve César!», gritaba el pueblo. «¡Abrid paso al dictador!», gritaban los oficiales. Entre tanto ruido y movimiento, no tuvo ocasión de leer el papel que tenía en la mano, pero en él había escrito un mensaje de parte de un amigo advirtiéndole de que ciertos patricios pretendían quitarle la vida. Entró en el Senado y los ancianos se levantaron para saludarle. Una estatua de Pompeyo contemplaba la escena. César tomó asiento. Bruto, Casio y otros senadores se reunieron a su alrededor. Uno se inclinó y dijo: «Señor, te ruego que permitas a mi hermano exiliado volver a Roma». «No puede ser, es un enemigo de Roma». «Oh, señor, te lo ruego». «No, estoy decidido a no». Un grito, una refriega, una caída. Le arrancaron el manto a César de los hombros. Le golpearon espadas y dagas. Una era de Casio, otra de Bruto. Y cuando su amigo Bruto lo atacó, César gimió, se tendió y murió al pie de la estatua de Pompeyo. Bruto y los otros conspiradores marcharon, agitando sus armas, hacia el Capitolio y gritando: «¡Libertad! ¡Libertad para Roma!». «¡Libertad!», respondieron algunos de los transeúntes, pero muchos guardaron un sombrío silencio. César había querido acabar con el poder de un pequeño grupo de hombres que se jactaban de su noble cuna,
y que deseaban enriquecerse con el amplio dominio que Roma había conquistado. Deseaba que Roma siguiera siendo la capital, pero quería hacer partícipes de la gloria de Roma a los habitantes de Hispania, Galia, Grecia y otras tierras conquistadas para que fueran ciudadanos y no enemigos vencidos. Al día siguiente del asesinato, el cuerpo de César fue paseado por las calles de Roma y por el Foro. El pueblo escuchó la lectura del testamento de César. En él dejaba gran parte de sus riquezas a los ciudadanos. En la muerte, como en la vida, pensó más en los demás que en su propio disfrute. Tras leer el testamento de César, los ciudadanos se apresuraron con furia a quemar las casas de los conspiradores y a matar a los que habían puesto sus crueles manos sobre César. Un cometa brilló en el cielo durante 7 días después del asesinato. La gente lo contemplaba y decía que era una señal de la ira de los dioses por la mala acción de Bruto y Casio. 1 o 2 años más tarde, Bruto se preparaba para librar su última batalla contra Antonio y Augusto, y estaba tumbado en su tienda, y la luz de la lámpara ardía tenuemente como en una niebla. Entonces se puso junto a la cama una figura extraña, alta y terrible, y dijo: «Bruto, soy tu genio maligno. Te reunirás conmigo en Filipos». «Allí te veré», respondió Bruto con valentía. Entonces el fantasma desapareció en la noche. Esta historia es, por supuesto, solo una leyenda, pero nos demuestra que la gente de aquella época creía que matar a César era una maldad, y que era un castigo justo para Bruto que lo derrotaran en Filipos. Cuando Bruto vio que el día estaba perdido, se suicidó con su propia espada. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.